Excelente. Los delegados del turno tarde me comentaron de que estaban teniendo una actividad hasta recién, entonces me pidieron que empiece un poquitito más tarde. Yo creo que esta hora es buena hora. Voy a ir admitiéndole a la gente. ¿Cuántos minutos más podemos esperar? Ahora son las 18:26. Hasta las 18:30 les voy a admitir y después ya podemos empezar, ¿les parece? Así que ahí le avisan a sus compañeros que hasta las Excelente. 18:30 voy a admitir. Bueno, lo prometido es deuda. Espérame que parece que esa luz me molesta. Bueno, ya son las 18:30. Podemos dar inicio de lo que va a ser nuestro desarrollo de hoy. Ahí leí en un mensaje sí, qué bolillas vamos a desarrollar hoy. Bueno, yo siempre digo que un repaso es importante
que ustedes tengan, al menos ya tan cerca del examen, que ustedes tengan ya las preguntas que básicamente no estén entendiendo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. ¿O es me escucha muy despacio? Eso es lo que quiero saber, no quiero que me escuchen bien. Se escucha bien. Ok, Súper bien, profe. ok. Bueno, ¿ustedes ya rindieron alguna vez un examen oral? Primera pregunta que dije que le iba a hacer para poder saber cómo encarar este. Sí, doctor. Todavía. ¿Mm? ¿Ya rindieron? ¿Qué examen rindieron? Los turnos mañana, ¿qué examen oral ya rindieron? El turno tarde también, doctor. Economía política, también derecho romano. Ah, buenísimo. O sea que ya desde los primeros cursos de economía política creo que es con el doctor Fausto Portillo, ¿verdad? Lógica jurídica. Lógica jurídica. ¿Con quién tuvieron? Con el doctor Hermes. Hermes González. Introducción. Introducción. ¿Introducción con quién tienen el turno de noche? Carlos Sosa Jovellanos. Ah, mira. Y Buenísimo. Romano con Bogarín también fue oral. Excelente. Bueno, tiene entonces experiencia. Otro en realidad no, profesor. ¿Quiénes son? Y los que estuvimos en primero o segunda, Mm, eh, nosotros nunca tuvimos un examen oral. ok, perfecto. Turno noche, ahora, Yanni. No turno tarde, profesor, Turno turno noche. tarde. Primero, Turno mañana tercera también, doctor. Solo un examen oral que sería informática jurídica. con la doctora Jazmín. Eso. No, turno tarde con el doctor. Ay, no recuerdo su nombre. Por lo menos se acuerdan el mío el día de mañana. ¿Con quién dio obligaciones? No me acuerdo, con el gordito, ese cabezón. Bueno, para los que no rindieron en un examen oral, les voy a dar unos pequeños consejos. No va a durar, espero que no dure mucho, pero los cuales son para mí muy importantes, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta no nos preparamos para ese momento. Si no rendiste nunca, también vamos a aclarar que es muy diferente. Para mí es más fácil el examen oral que el examen escrito. Mucho más fácil. ¿Por qué? Me van a decir, porque en el examen oral, si vos estás desarrollando algo y ves que tu profesor tiene una cara de no me estás desarrollando bien la bolilla, o no, eso no es lo correcto, vos podés rectificar. Si te confundís en algún concepto, vos podés rectificar eso. Y eso se tiene en cuenta, pero en un examen escrito eso no pasa. Bueno, lo primero que yo voy a destacar del examen oral es que empieza a las 14 horas y casi siempre somos muy puntuales. Empieza a las 14 horas con el turno mañana. Los del turno mañana no son muchos y nosotros somos muchos docentes. Solemos estar 6, 7, hasta 8 mesas. O sea que corre muy rápido. Van a decir, ¿cómo van a tomar 3 turnos en un solo día? Sin ningún inconveniente. Para nosotros es un paseo, eso somos muchos, somos muy organizados y se puede hacer perfectamente. Son 7, 8 mesas por ahí. Ahora lo que les voy a decir, este mensaje va para los delegados y los que colaboran en la ayuda, aquellos que son muy solidarios. Ese día nosotros vamos a necesitar 8 mesas y vamos a necesitar 10 listas, anoten ya, que tienen que pedir eso de informática y que el bolillero esté 10 minutos antes. Yo ya suelo llegar 10 minutos antes y controlo de que estén todas las bolillas dentro del bolillero. Es un bolillero, 8 mesas para que tomen los docentes con sus respectivas sillas y 10 listas de cada turno. 10 listas turno mañana, 10 listas turno tarde y 10 listas de turno noche. Bueno, empezamos a las 14 horas. El examen se va a desarrollar de esta manera. Usualmente va a haber un docente que les va a llamar a ustedes por su nombre y apellido y les va a pedir que ingresen. Dentro
del aula va a estar el titular de cátedra, que es el doctor Bonifacio Ríos Ábalos. Frente al doctor Bonifacio Ríos Ábalos va a haber un bolillero y con él otro docente más. Como le dije, somos muchos docentes. Van a entrar y van a formar fila de acuerdo a cómo se les va llamando en la lista. Si es Acosta, Arce, Arzamendia, Báez, y se va así, van entrando y se van poniendo uno tras otro. Después el doctor Bonifacio, una cosita muy importante. Cada alumno ya tiene que tener su programa de estudios, un bolígrafo y una hoja en blanco. Programa de estudios, bolígrafo y una hoja en blanco. Le voy a aclarar a los delegados porque estoy teniendo un inconveniente que para mí es muy preocupante, que los delegados de un tiempo a esta parte se volvieron niñeros de los estudiantes. Cada uno tiene que hacerse responsable de su programa de estudio, de tener su bolígrafo y de tener su hoja en blanco. Aparte de eso, tiene que llevar un documento que le identifique. ¿Cuál es el documento que usualmente le identifica a ustedes? La cédula de identidad, ¿verdad? La cédula de identidad. Si no tienen cédula de identidad, su registro de conducir o algo por el estilo. Si se les robó, que suele ocurrir, la constancia de que están tramitando su cédula. Todo esto es previo al examen. Llegar antes de las 2 de la tarde. Si sos turno mañana y sos turno tarde, llega ya antes de las 2 de la tarde. Si sos del turno noche, te recomiendo llegar a 2:30 aproximadamente, porque si son pocos los del turno mañana y turno tarde, eso se liquida en media hora. No vayan a especular con la hora porque se les va a llamar una vez, después en el mismo instante, si no están, Arzamendia Núñez, Oscar Milciades. No está. Bueno, voy a llamar una vez más. Arzamendia Núñez, Oscar Milciades. No está, ausente. Nos vemos ya en la segunda mesa. Ya no pueden entrar después. Bueno, entonces, llegar ahora, muy importante, a las 2 de la tarde ya va a empezar el examen, eso tiene que estar antes. Tener programa de estudio, bolígrafo y una hoja en blanco. Se les va a llamar, van a entrar cada uno según se le llamó en su orden, y el doctor Bonifacio les va a pedir que saquen una bolilla. Y ahí mismo se les va a decir qué bolilla les toca y se van a sentar y van a tener tiempo de sobra para poder desarrollar el examen. Una vez que estén sentados, suelen entrar de 25 a 30 alumnos por tanda. 25 a 30 alumnos por tanda. Eso también le voy a pedir a los delegados que dentro del curso donde vamos a rendir ya estén preparados por lo menos 25 o 30 sillas bien separadas unas de otras. Y las mesas de los profesores le van a circundar eso a las sillas. Ok, hasta ahí toda la preparativa que parece algo muy lógico, pero que es muy necesario aclarar. ¿Qué se tienen que llevar los alumnos a la hora de rendir? Les pregunto, a ver si se acuerdan. Programa de estudios, una hoja en blanco, bolígrafo y cédula. Ok. El programa de estudios no puede estar iluminado. No puede tener anotaciones, no puede tener marcaciones ni nada. Porque usualmente nosotros tenemos nuestro programa de estudios, ¿verdad? Una chica me prestó una vez, nunca más le devolví en el turno tarde, creo que era. Graciela Ortega se llama. Claro, le agradezco a Graciela que me haya prestado y nunca le haya devuelto. Esto no tiene que tener ni una anotación, porque usualmente cuando estudiamos anotamos acá algunas cositas. Este programa de estudio no puede tener ninguna anotación. Tiene que estar en blanco. Bueno, entonces entramos. Les sale nuestra bolilla, bolilla 1, bolilla 2, bolilla 10, lo que sea. Desarrollamos la bolilla. Y después, un profesor al azar les va a llamar a ustedes. Y ustedes van a ir a rendir con ese profesor, ¿verdad? ¿Con quiénes van a rendir? No sabemos. Ese día el doctor Bonifacio Ríos distribuye, según los que entraron a rendir, distribuye al azar y de acuerdo a los docentes que están en el aula. Y ahí empezamos el examen oral, cómo se desarrolla el examen oral. Y en primer término, yo creo que lo más importante, y que aunque ustedes no crean, a veces no se da, es saludándole al docente, ¿verdad? Buenas tardes, profesor, profesora, profesores, como ustedes creen. Yo soy tal persona y me toca desarrollar
tal lección. Y empiezan, ¿verdad? Ese saludo es muy importante, aunque ustedes no crean. Carlitos, habla nomás, yo no tengo problema, no que me interrumpan. Después ya voy a... Sí, doctor, Mm, disculpe, estamos acá con un grupo de estudio. sí, Doctor, yo quería preguntar, ¿cómo va a ser cómo sería que 30 alumnos pasen sí. y para tomarnos a cada uno? O sea, ¿de a turno les van a ir tomando las bolillas o cómo? Entran 30. De esos 30, si vos calculás que hay 7, 8 docentes, 6, 8 docentes, cada docente le toca tomar 5 alumnos aproximadamente. Entonces, el doctor Ríos, que tiene muchas listas, él le pone a cada docente al alumno que le va a tocar. Por eso sabemos cómo van a rendir. Entre 3 y 4 alumnos por tanda toma cada docente. Y te van a llamar. ¿Tu nombre cuál es? Cecilia López. Bueno, entonces vos estás allá sentada en algún lugar. Cecilia López, te levantás, ¿verdad? Te va a hacer el gesto de tu profesor. A algunos le vas a conocer, a otros no, ¿verdad? Y te sentás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Cecilia López. Me toca desarrollar la lección X. Y empezás, ¿verdad? Y ahora, ya que di las instrucciones de cómo es el examen oral, vamos a empezar a repasar sobre nuestro examen. Primero vamos a hacer una ronda de preguntas sueltas y yo después le voy a ir tirando algunos tips para ir mejorando nuestro programa. Vamos a romper el hielo. Necesito que todo lo que están acá me hablen, ¿verdad? Y vamos a desarrollar. ¿Está bien? Si no quieren hablar, no hay ningún problema. Acá tengo abierto el chat y les voy a leer. Pero podemos empezar. Ya los que tengan algunas dudas ya les escucho y vamos a ir trabajando sobre eso y les voy a ir enseñando cómo se rinde, algunos consejos, algunos datos, algunos fatos, como dicen los más jóvenes. Sí, ahí te escucho. Profe, estoy en el programa y existen ciertas bolillas, por ejemplo la 8 o no, perdón, la 7 o la 9, que al empezar, por ejemplo, te ponen cosas como introducción. Sí. ¿Qué tendríamos que decir, por ejemplo, cuando nos piden una introducción en el examen oral? Ok. Vamos a usar de ejemplo la lección 7, ¿verdad? 12, perdón, quise decir. ¿La 7 también tiene? La lección 7 dice introducción. Fíjate que ahí dice lección 7, capítulo 7, elementos de los actos jurídicos. Ujú. Si nosotros, nuestro programa de estudio nos dice elementos de los actos jurídicos, ¿de qué vamos a hablar? Principalmente. Los elementos de los actos jurídicos. Ok, excelente. Entonces, atende a Adit. Le vas a decir a tu profesor, de hecho que esto vos podés usar en cualquier lección, esta introducción, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando la lección, la materia de obligaciones 1, la cual desarrolla mayormente los hechos y los actos jurídicos. Me permito, a modo de introducción, desarrollar el concepto y la definición de los hechos y los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces le vas a decir de que los hechos jurídicos son todos los acontecimientos susceptibles o capaces de crear consecuencias jurídicas. Estos acontecimientos o sucesos pueden ser naturales o pueden ser humanos, ¿verdad? Naturales podemos considerar, por ejemplo, un granizo que cayó sobre un auto y terminó dañando el parabrisas, o cayó sobre una cosecha, esa cosecha tenía un seguro agrícola, o podemos hablar de una gran tormenta que generó un raudal, este raudal generó muchos daños, vehículos que estaban asegurados, ¿verdad? Y podemos hablar de los hechos humanos. Cuando hablamos de los hechos humanos, atendé bien la introducción que estoy dando, porque estoy en la introducción del examen que le estoy dando, podemos hablar de los hechos humanos que son voluntarios, que son involuntarios. Y a su vez, otra vez, podemos subdividir en voluntarios que son lícitos y los que son ilícitos. En este caso, vamos a tomar el ejemplo del hecho humano voluntario ilícito para poder usar y definir lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico es un hecho
humano, voluntario, lícito, que tiene como fin inmediato, ¿qué tiene como fin inmediato? Producir efectos jurídicos como fin Producir inmediato. consecuencias jurídicas, producir efectos jurídicos. Y ahí ya diste la introducción. Esa introducción que le acabo de dar es válida para todas las... Espérame que estoy en clase. Bueno, dale, Perdón. no te preocupes. Lo siento, no vi. Entonces vos ahí tenés una excelente introducción para la mayor parte de las bolillas. ¿Por qué? Porque tu programa de estudio te permite, ¿verdad? En ese sentido, desarrollar lo que se conoce como los hechos y los actos jurídicos. Ahora, nosotros acabamos de desarrollar la definición de actos jurídicos. Y los actos jurídicos, para que sean tales, tienen unos elementos que son esenciales. Y si querés entrar ya y conoces de memoria tu programa de estudio, y también tienen elementos accidentales, los cuales voy a mencionar más tarde si es necesario, ¿verdad? Sí. Y ahí empezás a hablar. Un elemento esencial del acto jurídico, ¿verdad? Vas a hablar de los sujetos y ahí vas a dividir los sujetos en partes, otorgantes, representantes. Vas a hablar de la capacidad de los sujetos, de la incapacidad, qué es la capacidad en primer término y todo lo que se desarrolla. Eso, Adib, es para primero contestarte de cómo se dan las introducciones dentro de las bolillas. En la lección 9 volvemos a encontrar la forma como elemento de los actos jurídicos, ¿verdad? Como elemento del acto jurídico, introducción, ¿verdad? Sí. Entonces podés también volver a hablar. O sea, que como esto va a ser lo primero, vas a hablar de qué es el acto jurídico, es un hecho humano voluntario lícito, también te da la posibilidad de hablar de hechos jurídicos. Vas a hablar de que anteriormente en la lección 7 se habla de los primeros elementos, hablamos de las partes, otorgante y representante, no hace falta que ahonde, te va a tocar. Ahora bien, todo acto jurídico necesita ser exteriorizado, porque voluntas y mente retenta, voluntas non es, ¿verdad? Y esto debe de tener una forma, ¿verdad? Y ahí empezás a hablar del principio de la libertad de las formas y todas esas cuestiones. Bueno, esto es solo única y exclusivamente para hablar de la introducción. Después vamos a ir tocando temas puntuales cada uno. Acá veo que Cecilia Caballero me pidió la mano. Gracias, profe. Sí, profe, yo tengo una duda que en realidad no me queda muy clara o sea, cómo identificar la diferencia. En la segunda parcial, por ejemplo, aparecieron casos donde te pedía identificar si era una condición suspensiva o resolutoria. Bueno, Y eso confunde. en este examen, les voy a dar otro consejito. Condición suspensiva y resolutoria. Voy a anotar acá. Resolutoria. Bueno, pregunta. Condición suspensiva. Diferencias, me dijiste, ¿verdad, Ceci? Sí. Ok. Antes de hablar de eso, les voy a decir una cosa. En el examen, primer examen parcial, segundo parcial y el trabajo práctico, nosotros usamos muchos casos, ¿verdad? Pero en el examen oral es desarrollo del programa de estudio. Lo que nosotros ya no vamos a hablar mucho sobre casos en el examen oral. Ya vamos a hablar de lo que nosotros aprendimos, de la doctrina, de lo que dice el código, desarrollando el programa de estudios. ¿Está bien? Eso también es muy importante. Ahí cuando ustedes se sienten y desarrollen, ustedes su bolilla, la bolilla 7, van a agarrar su programa de estudio y esa bolilla 7 van a desarrollar así, tal cual como está. Y así tal cual como está, como si fuese un GPS su programa, ustedes van a ir desarrollando introducción, elementos naturales, elementos y presupuestos, elementos accidentales, elementos según nuestro código, la diferencia entre parte, otorgante y representante, por tomar un ejemplo de la lección 7. Bueno, Ceci, te voy a hacer una pregunta para ir trabajando y hacer un ping-pong. Vos me decís que el problema que vos encontraste es diferenciar entre una condición suspensiva y una condición resolutoria, ¿verdad? Sí, profe. Pero te voy a hacer una pregunta anterior. ¿Qué es la condición? ¿Qué es la Es condición?
Es como un requisito que se plantea para que algo se cumpla. ¿Quién le quiere ayudar a Ceci? Porque eso no es condición. Una cláusula puede ser. Yo le escucho y vamos a ir trabajando sobre eso. Después le voy a ir diciendo, interrumpa nomás, no hace falta que levante la mano. Métanle, siéntanse libre. El que primero habla ya puede meter. ¿Qué es una condición? Es un hecho futuro e incierto que podría ser suspensiva o resolutoria, creo, en donde si se cumple, le es otorgado o quitado un derecho, o le es otorgado o adjudicado una obligación. Ok. Te voy a dar un 80% de correcta tu pregunta. A mí no me sale a mí Carlos ahí y después vamos a ir corrigiendo. ¿Quién tiene otra? Doctor, Sí. disculpe. La condición sería una cláusula penal por el cual los agentes supeditan los efectos jurídicos a un acontecimiento futuro e incierto. Bueno, Benja, en esta tu definición vamos a suprimir lo que sería la palabra cláusula penal. Cláusula penal nosotros vamos a dar, pero en obligaciones recién, ¿verdad? No, me equivoqué en la palabra. Legal. O sea, la cláusula legal, exactamente. Ok. Me confundí nomás la palabra. Uh-huh. Ella es una cláusula legal por el cual los agentes someten a un acontecimiento futuro e incierto los efectos de los actos jurídicos. Ahí. Bueno, perfecto. Te voy a ir sumando después. ¿Alguien que me quiera ayudar con un tercero más? ¿Que me quiera ayudar con la condición? ¿Puedo leerte, profe, acá? Sí, Tengo, claro, ahí, metele. es del libro de Borda, pero creo que igual sirve, porque es en No, esencia lo mismo. que te venga vos a la mente, no hay problema por eso. La cláusula en virtud de la cual la adquisición o la pérdida de un derecho se subordinan a un acontecimiento futuro incierto. Ok. Súper bien, súper bien. Voy a sintetizar lo que es una condición. Dice, la condición en primer término, si nosotros vamos a analizar ubicando, es un elemento accidental de los actos jurídicos. No es un elemento esencial. Los elementos esenciales son las partes, que son los sujetos, la forma y el objeto. ¿Está bien? Y los elementos accidentales tenemos condición, plazo y el último, Cargo. cargo, ¿verdad? Cargo. Entonces, la condición es un elemento accidental de los actos jurídicos, ¿verdad? En la cual, dice, en la condición, se somete a un acontecimiento futuro e incierto, sea el nacimiento o sea la extinción, los efectos de los actos jurídicos. Se somete a un acontecimiento futuro e incierto, sea el nacimiento o sea la extinción, los efectos de un acto jurídico. Hola. Bueno, en este sentido, la cláusula se materia, perdón, la condición se materializa en un acto jurídico en una cláusula. Un acto jurídico es un hecho humano voluntario lícito. En este caso, por ejemplo, podría ser un contrato, podría ser un acuerdo. Las partes van a determinar cómo van a hacer. Pero dentro de ese acto jurídico van a poner, ¿verdad?, una cláusula donde van a someter los efectos del acto jurídico, sea nacimiento, sea extinción, a un acontecimiento futuro e incierto. Y aquí voy a dividir la condición suspensiva de la condición resolutoria, ¿verdad? La condición suspensiva, ¿verdad?, es el acontecimiento futuro e incierto sobre el cual se somete el nacimiento de los efectos del acto jurídico. La condición suspensiva es el acontecimiento futuro e incierto en el cual se somete el nacimiento del acto jurídico. Yo le voy a regalar, como ejemplo, 10 millones de guaraníes al que saque 5 en obligaciones 1. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Cierto.
¿Qué va a pasar? ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar si alguien saca 5? Se Te va a debe llevar pagar 10 millones de guaraníes. Yo le voy a dar 10 Allí millones de nace. guaraníes. Sí. Ese es un acontecimiento futuro y así como están las cosas, es muy incierto, ¿verdad? Es muy incierto. Entonces, para que nazca ese derecho de la persona a reclamar los 10 millones, tiene que darse el acontecimiento futuro incierto. Si saca 5, va a nacer el derecho de cobrar 10 millones de guaraníes. Esa es una condición suspensiva. Se suspenden los efectos. Se suspenden los efectos. La otra condición, la resolutoria, ¿verdad? O resolutiva, condición resolutoria, es aquella en la cual se somete la resolución o extinción de los efectos del acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. Futuro e incierto. Yo le voy a pagar 2 millones de guaraníes, vamos a ponerle el claro ejemplo a Juan Pérez, ¿verdad? Mensuales, durante el tiempo que estudie Derecho. Durante el tiempo que estudie Derecho. Y hasta que se reciba. Yo le voy a pagar 2 millones de guaraníes a Juan Pérez durante el tiempo que estudie Derecho y hasta que se reciba. Aquí, ¿cuál es la condición resolutoria? Que tiene plazo, puede ser, doctor. No. Plazo es otra cosa. Condición estamos hablando. Yo le voy a pagar a Juan Pérez la suma de 2 millones de guaraníes mensuales. Hasta que se reciba la carrera. Hasta que se reciba en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la condición resolutoria acá? Que se reciba. Él ya está usufructuando. Espera. Condición resolutoria, no el efecto. El efecto es que está usufructuando. ¿Y la condición cuál es? Que se reciba. Okay. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Juan se reciba? Ya no recibe más. Beneficio. Se van a extinguir los efectos del acto jurídico. Se va a resolver. Va a terminar opata, capuf, finishing. Va a dar por resuelto los efectos del acto jurídico. En la condición suspensiva no se da el efecto hasta que ocurra el acontecimiento futuro e incierto. Cuando ocurra el acontecimiento futuro e incierto, ahí van a hacer el efecto, ¿verdad? En la condición resolutoria, el efecto viene dándose normalmente y va a extinguirse, va a resolverse, ¿verdad? Cuando ocurra el acontecimiento futuro e incierto. Profe, y sacar 5 en obligaciones no era futuro e incierto, también no estoy diferenciando bien. Bueno, en el caso de Ana, ¿verdad? Que me salió por lo menos Ana ahí en el cosito, me pregunta si sacar 5 en obligaciones es futuro e incierto. Ana, ¿vos sabés si vas a sacar 5 en obligaciones? Dependiendo del examen. Sé que no voy a sacar 5. Entonces es incierto, Y ¿verdad? creo que es más o menos la misma comparación que hizo usted del primer ejemplo con el segundo, que no me está quedando claro, por eso es lo que le pregunto. En el segundo es, yo a vos te voy a pagar 2 millones de guaraníes mensuales hasta que te recibas. Cada mes, el 30 de cada mes, yo te voy a transferir a vos tu cuenta bancaria todos los meses. ¿Hasta cuándo te voy a transferir, Ana? Doctor, Hasta que me reciba. Y el otro ejemplo que usted ¿Y cuándo puso fue te vas a que... recibir? Y eso es incierto. Muy bien. Entonces, el efecto jurídico, vos ya vas a estar cobrando 2 millones de guaraníes mensuales, todos los meses. Y cuando vos te recibas, se va a extinguir eso. Se resuelve. Por eso es una condición resolutoria. Termina. Ya no vas a cobrar más los 2 millones de guaraníes. El efecto jurídico se extingue. o sea, En este caso el usufructo lo que sería... No mezcle ¿cómo usufructo con otro. O sea, yo ya estoy cobrando y en el otro, en el primer ejemplo. Efectos. No, llámale efectos. El efecto Bueno, es cobrar. En el primero no tiene efecto hasta que yo quite el 5 y en el Exactamente. segundo tiene efecto desde el momento en que hacemos el acto jurídico. ¿Y hasta Entiendo. cuándo? Hasta que te recibas en el segundo. ¿Y cuándo vas a poder cobrar tus 2 millones, tus 10 millones de guaraníes? Si sacas 5. Dale, Si no gracias, sacas, profe. Sí, ya entendí ya.
¿verdad? Se suspende, no hay efectos en la condición suspensiva. Se supedita el nacimiento del efecto. No está surgiendo los efectos. Se supedita el nacimiento. En la condición resolutoria los efectos vienen dándose constantemente y lo que va a terminar son los efectos si se da la condición. ¿Se entiende? Hace rato le corté a alguien, no sé a quién, cuando me dijo, es un plazo. Ahí tenemos una gran diferencia. ¿Quién sabe la diferencia entre condición y plazo? Una palabra nomás. El plazo no es incierto. ¿El plazo? No es incierto, tiene que ser una fecha específica. No es tanto así, porque vos podés tener plazo incierto, por ejemplo. Hay clases de plazo, plazo cierto, legal, plazo incierto. La caducidad podría ser. Es someter el nacimiento o la extinción de los efectos de un acto jurídico a un acontecimiento futuro Y cierto. pero cierto. Y cierto. ¿Verdad? En algunos casos vamos a saber cuándo va a ocurrir, porque el plazo va a estar establecido. Mi cumpleaños, por ejemplo, es el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a dar a mí 100.000 guaraníes todos los días, ¿verdad? Hasta que yo cumpla años este año. ¿Hasta cuándo me van a dar 100.000 guaraníes? Hasta el 30 de diciembre. El Hasta el 31 ponele, ¿verdad? Ahí ya vamos a discutir si ese día termina o no. ¿Qué va a ocurrir el 1 de enero? Ya no me van a dar más porque ya se resolvió el efecto. Entonces estamos frente a un plazo resolutivo. Diferente es, por ejemplo, también si yo les digo, vamos a usar el ejemplo de Yanni, ¿verdad? Yo le digo a Yanni, te voy a dar 10 millones de guaraníes el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Ahora estamos el 19 de junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses y días faltan para mi cumpleaños. ¿Yanni me puede reclamar eso antes de mi cumpleaños? No. No puede. ¿Cuándo nace su derecho? El día de la fecha establecida. El día de la fecha establecida. Entonces, se supeditó el nacimiento de un derecho a un acontecimiento futuro, pero cierto. Esa es la diferencia entre la condición y el plazo. La condición es un elemento accidental en el cual se supeditan los efectos del acto jurídico, sea su nacimiento, sea su extinción, a un acontecimiento futuro e incierto. El plazo es un elemento accidental donde se supeditan los efectos del acto jurídico, sea su nacimiento, sea su extinción, a un acontecimiento futuro y cierto. Va a ocurrir. Un ejemplo de plazo incierto, pero de que va a ocurrir, es la famosa renta vitalicia. O como recién estaba mencionando y usó la palabra, creo que fue Ana, dijo usufructo. Vamos no le quiero poner ejemplo a Ana porque en este ejemplo va a morir alguien. Vamos a ponerle no sé, a María Pérez, ¿verdad? La hermana de Juan Pérez. Le voy a decir a María, yo te voy a dar en usufructo mi casa en Samber hasta que te mueras. ¿Cuándo se va a morir María? No se sabe. Cierto. No se sabe. ¿Se va a morir? Sí, Seguro. 100%. De la muerte y de los cuernos no se van a salvar. O sea que sí o sí va a pasar eso. ¿Está bien? Entonces, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Entonces, tenemos una condición resolutoria con plazo incierto, pero va a ocurrir. Va a ocurrir. Cuando vos sabes que algo va a ocurrir, entonces estás frente a un plazo. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? Ese es el tema con la clase virtual. Cuesta mucho dar. Sí, profe, se entendió. Ok. Creo que, a ver si me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo quién me preguntó sobre la diferencia entre condición suspensiva y condición resolutoria, pero no sé si le contesté o no. Yo te pregunté, profe, y sí, entendí. Sí, Gracias.
Dale, dale. ¿Alguien levantó la mano ahí? Sí, Ruth, te escucho. Hola, profe. Hola. Te quería hacer nada más una consulta. Sí. Yo, por ejemplo, para mi examen práctico de las parciales, por la Sí. forma en que yo estudié, me ayudó mucho, que era entender, más no los conceptos, era nada más entender de qué se trataba para poder responder, por la cual no digo que me fue bien, pero me dio lo suficiente como para habilitar. Ok. Ahora mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ay, perdón. No, no te preocupes, todos tenemos un Eh, perrito. por ejemplo, Mm, en la nulidad, creo que fue en la unidad ya 25 esa. Mi Sí. forma de prepararme fue que, por ejemplo, la nulidad es la sanción que priva de efectos jurídicos Sanción legal. a un acto contrario al derecho. Es Y ahí yo ya me iba la sanción legal. Sanción legal. es la sanción legal que priva de efectos jurídicos a un acto contrario al derecho. Y Priva directamente los efectos jurídicos a un acto contrario a la ley. Sí, ok, puede ser. No es mal concepto, está bien. entiendo. Mm. Y de ahí directamente ya me iba, por ejemplo, a lo que es la nulidad absoluta o Ujú. la nulidad relativa. Ok. Y tipo, yo misma me explicaba para tratar yo de entender, porque o sea, a mí me pasa mucho que cuando leo algo muy seguido y no entiendo las palabras, no voy a entender por ejemplo, cómo voy a aplicar eso en un caso. Entonces, por ejemplo, la nulidad absoluta, yo sé que es un acto nulo de pleno derecho y que es insubsanable. Ok. Y de esa forma, decir, así como yo entiendo, ¿se puede rendir el examen oral? Ok. Es así como me estás diciendo, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo puedo decir esto? Vos tenés que rendir un examen oral, un buen examen oral, sin que el profesor que ya sabe lo que estás rindiendo tenga que hacer demasiado esfuerzo para entender lo que vos estás queriendo decir. Ah, No sé si se entiende. O sea, ponete en mi lugar. Yo soy un profesor que ahora me toca hacer, ¿cómo se dice? Clases de repaso con ustedes, ¿verdad? Si yo te explico a vos y vos no me entendés, puede ser o porque no me estás prestando atención o porque yo no sé explicar. Si yo no sé explicar, el problema es mío, ¿verdad? El problema es mío, Oscar Arcemino. Si vos no me estás prestando atención, el problema es tuyo. Pero lo ideal sería que vos me entiendas a mí. No sé si hasta ahora de lo que estamos hablando me entendés o no me entendés. sí, te estoy entendiendo, Ok. profe. Y en el examen oral no cambia mucho esto. Mi idea es saber si vos entendiste lo que estudiaste y tenés que tratar de desarrollar de una manera en la cual a mí no me tenga que forzar mucho para buscar e indagar ahí en tu cerebro. ¿Qué es lo que me quiere decir esta alumna? No estoy entendiendo. Por ejemplo, cuando vamos a desarrollar la teoría de la nulidad es una sanción legal, ¿verdad? Mediante la cual se privan de los efectos normales al acto jurídico por incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la ley. Por Entiendo. incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la ley. Entiendo. Esto yo no sé de memoria, Ruth. Claro. Esto yo identifico porque conozco el instituto de la nulidad. En primer término, sé que la nulidad, vos y yo no podemos inventar nulidades. Entonces, ¿eso qué significa? ¿De dónde sale la nulidad? ¿Cómo yo sé que un acto es nulo? ¿Dónde dice que un acto es nulo? En la ley. En la ley. Claro. Entonces, la nulidad es una sanción legal. ¿Y qué es lo que busca esta sanción legal? Busca que un acto jurídico que normalmente iba a funcionar, que normalmente iba a tener sus efectos jurídicos, no surta efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque nosotros, o yo, o alguien, incumplió
con lo establecido en la ley, y la ley decía que si no cumplís con este requisito, el acto es nulo. Vamos a usar un ejemplo. No sé si tenés, Ruth, tenés el código. Sí, tengo. Busca un poco el artículo 299 del código. Sí, busco. Mientras le voy a pedir a Daniel. Daniel, ¿vos tenías una duda sobre este punto o es un punto nuevo? ¿El 2 cuánto era, profe? 299. Dani, vos alzate la mano. No sé si fue sin querer. Fue sin querer por lo visto. ¿Encontraste 299, Ruth? Sí, un ratito. No podrá ser objeto de acto jurídico, doctor. Pero, sí, ese. Pero vamos a hacerle leer a Ruth para que ella No. entienda lo que yo quiero decir. No podrá ser objeto de los actos jurídicos A. Aquello que no esté dentro del comercio. B. Lo comprendido en una prohibición de la ley. Y C. Los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del auto. Pausa. Y de igual modo... Pausa. Sí. Lo último que leíste. ¿Qué leíste? La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del auto. Ok. Si vos, lo que te dice la regla, el artículo 299 es, si vos utilizaste como objeto del acto jurídico lo que no esté dentro del comercio o lo que esté comprendido dentro de una prohibición de la ley o hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres, ¿cuál va a ser la sanción? ¿Cuál va a ser la sanción de usar esos objetos que están establecidos en el artículo 99, inciso A, B y C? La nulidad. La nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Es privar de los efectos normales a un acto jurídico por incumplimiento de lo establecido en la ley. O sea, siempre, siempre, siempre la nulidad va a partir de la ley. La ley te va a decir, esto tenés que hacer. Si no haces esto, es nulo. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Que también ustedes ya... Esperemos un ratito. Acá. Ok. 396. 396. ¿Qué dice el 396? ¿Quién me quiere ayudar ahí? Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, a las escrituras públicas, sin faltar en ellas alguno de los siguientes requisitos. Ok, y hay 8. Si falta uno, ¿qué va a pasar? Es nula. Okay. Es nula. ¿Y dónde dice eso? Acá. En la ley. En la ley. ¿Me entienden? Sí, ya, profe. Ayudándote, porque veo que vas muy bien orientada. Tu pregunta va muy bien orientada. Les pasa a muchos. Es, ¿cómo se rinde correctamente el examen oral? Y el examen oral se rinde correctamente tratando de, y hay que tener en cuenta ciertos elementos, hablar en forma correcta, utilizar lenguaje técnico y manejar el programa de estudios. El lenguaje técnico requerido es el lenguaje para gente que está ahora mismo en el 5º semestre. Ustedes tienen que hablar de hechos jurídicos, de actos jurídicos, tienen que hablar de elementos, tienen que hablar de formas, tienen que hablar de efectos jurídicos. Eso es lo que tienen que estar en su boca. 5, 10, 20 palabras nuevas que ustedes van a adquirir y que tienen que mencionar a la hora de rendir. Y evidentemente tener un conocimiento acabado de lo que es de lo que son los institutos del derecho de los hechos y los actos jurídicos, y cómo tener conocimiento acabado de conocimiento y conociendo lo que son las definiciones, quieras o no, para bien o para mal, las definiciones son la forma correcta de poder expresar el conocimiento dentro de lo que es hechos y actos jurídicos. O sea que no memorizando, pero sí entendiendo. Yo siempre, y que se parece mucho a memorizar. ¿Cuál es la diferencia entre memorizar y entender? Que si vos memorizas, probablemente si te digo, explícame lo que acabas de decir, no me vas a saber explicar porque aprendiste de memoria.
Si vos entendiste, ahí sí vas a poder decirme, mira, un hecho jurídico se da, ¿verdad? Cuando llueve, literalmente hablando, esto genera un raudal. Este raudal llevó 10 autos, de los cuales 5 autos tenían seguro, ¿verdad? Y esa compañía aseguradora tiene que cubrir el siniestro de que haya sido llevado por el raudal. Generó consecuencias jurídicas. Es un acontecimiento, es un suceso que es susceptible de generar consecuencias jurídicas. ¿Por qué digo que es susceptible? Porque puede o no, puede llover, puede haber raudales y ahora todos ya conocemos que en Asunción, cuando llueve, no podemos transitar. Entonces nadie sale. ¿Qué ocurrió? Nada. ¿Generó consecuencias jurídicas? No. ¿Verdad? Y el hecho jurídico es cuando puede o no generar consecuencias jurídicas. Y un acto jurídico tiene como fin inmediato generar consecuencias jurídicas. Aquí Candela María, alzó la mano. Bueno, arregló, me sigue Alan. Dos Alan hay. Alan Velasco que primero y después llamó a Alan Padilla. Bien, bien, bien. Sí. Sí. Esa es la teoría de la conversión. Esa es la teoría de la conversión. Como escritura pública no va a servir, ¿verdad? Pero sí el principio de prueba por escrito. Esa es la teoría de la conversión. Que es la última bolilla. Pero como escritura pública, no. Escritura pública, no. Eso es lo importante de aclarar. Nulo. Totalmente. Nulo. Escritura pública no es. Es cualquier otra cosa, pero escritura pública no es. ¿A la modilla? Sí, siguiendo ese mismo consejo que nos diste respecto a cómo rendir un examen oral, entonces en ese caso es necesario que nos aprendamos, por ejemplo, en que o la opinión del Código Civil de Vélez Sarsfield o la opinión del Código o de Freitas o del anteproyecto o Hija, todo eso. si sabes eso, que jamás yo le voy a decir que no sepan, porque en el libro del doctor Bonifacio, por ejemplo, está. Si sabes eso, no sé. Un capo vas a hacer. Yo nunca escuché que alguien me diga, ¿verdad? Si sabes y aprendiste eso, tuviste el tiempo de estudiar eso, maravilloso. Lo que mayormente pedimos es que si van a desarrollar, por ejemplo, el objeto del acto jurídico, nos hablen del objeto del acto jurídico. Es el bien material o inmaterial sobre el cual recaen los efectos del acto jurídico, ¿verdad? Es el bien material o inmaterial sobre el cual recaen, que tiene, según el artículo 299, ciertas condiciones. Tiene que estar dentro del comercio, porque en el artículo 299 te dice que no tiene que ser. Entonces tiene que usar al revés, tiene que estar dentro del comercio, no tiene que ser imposible, no tiene que ser contrario a la moral, las buenas costumbres. Esos son los caracteres, ¿verdad? Aparte de eso, hay que ponerle un precio, sí o sí hay que ponerle un precio, y así te vas desarrollando. Si vos desarrollas de esa manera, difícil es que te vayan mal en el examen. Sí, nos sale la unidad 1 que justamente habla sobre el Código Civil, anteproyectos y todas esas cosas. Ahí sí o sí, ¿verdad? Tenemos que saber. Ahí tenés que destacarte, ¿verdad? Ahí tenés que destacarte y no es tampoco tan complicado porque es un poquitito de historia. Ustedes van a hablar de que Paraguay, cuando ocurrió la Guerra Grande, fue literalmente hablando sometida, ¿verdad?, a los ganadores que fueron Brasil, Argentina y los demás. Y ocurrió que nosotros adoptamos todas las leyes argentinas al sistema nacional paraguayo, principalmente nuestro Código Civil, el Código Civil que era el Código de Dalmacio Vélez Sarsfield, que estuvo vigente en Argentina, tal cosa, ahora ya no estamos en vigencia, pero se quedó gran parte de ella. Posteriormente, como Paraguay necesitaba sus leyes, se creó la Comisión Nacional de Codificación, creo que fue la ley 200, pero si no me equivoco, si decía el número de la ley queda espectacular, ¿verdad? Donde se dividió de acuerdo a la materia. Y la materia civil, ¿a quién se le dio para que pueda desarrollar el Código Civil? De Gasperi. Al doctor Luis de Gasperi. Él fue profesor de obligaciones, profesor de Derecho Romano,
Un genio. Y acá les voy a contar una situación muy simpática. El doctor de Gasperi, usted en 1954 se creó la Comisión Nacional de Codificación. El doctor de Gasperi, ¿usted qué creen que partido político tenía el doctor de Gasperi? Porque esto es muy importante. Aunque ustedes no crean, esto es muy importante. Y Liberal. era liberal el doctor de Gasperi. Esto Y no necesito había un pedirle. solo paraguayo, por más colorado que sea el gobierno, que niegue la capacidad intelectual y la capacidad monstruosa que tenía el doctor de Gasperi en el derecho civil. Entonces, él todos los días, esto no estoy inventando yo, en una máquina Remington se levantaba a las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, escribía, ¿verdad? Y yo tengo, lástima que está acá debajo de mi notebook, pero después le voy a mostrar, yo tengo el anteproyecto del Código Civil de Gasperi. Empezó a escribir, sacaba el código de Prusia, sacó el código de Vélez-Sarsfield con todos sus... Esto es parte de la bolilla, no lo estoy volando. Con todos sus antecedentes, el Código Civil italiano, las normas que estudió en el derecho romano, tal libro, tal cosa, empezó a sacar y empezó a escribir cada uno de los artículos, ¿verdad? Y empezó a dividir, creó un libro preliminar y 5 libros, lo dividió, y ahí empiezan a decir, ¿cuál es el libro primero? ¿Cuál es el libro segundo? Yo les voy a preguntar un poco a ustedes, ¿cuál es el libro primero? Derecho de familia. Bueno, y familia. Atiendan porque ustedes ya están en el 5º semestre. Esto tiene nombre y apellido, ¿verdad? Tiene nombre y apellido. Personas y derecho de familia. Tiene otra vez mejor nombre y apellido. ¿No es el título preliminar? No. Esto ya pasamos. El título preliminar tiene 26 artículos, no hay problema. El título preliminar es fácil de decir. Pero ¿cómo se llama el libro primero? Personas y de los derechos personales en las relaciones de familia. Exactamente. Y eso, ahí cuando ustedes mencionan eso en el examen, ahí uno se da cuenta de que el alumno sabe. El libro segundo se llama de los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones. ¿Me entienden? Y así se va. Porque llegamos, por ejemplo, después está el otro de los contratos y otras fuentes de las obligaciones, ¿verdad? De las personas y los derechos sobre las cosas, sobre relaciones con las cosas. Y el último que después habla de la sucesión, pero no sucesión nomás, es sucesión por causa de muerte. Es importante el lenguaje técnico en un examen donde vos tenés que lucirte. Esa es la verdad. Ese es por hablar de la lección 1. Y claro que vas a hablar de sus antecedentes, el código, el más próximo es el código de Vélez-Sarsfield. Vas a hablar del código de Prusia, del código civil italiano, Doctor, del alemán, ¿verdad? De nuestras profundas raíces romanísticas. Vas a hablar del code, que es el código civil francés de 1804 Napoleón. Sí, una consulta. Me pareció muy interesante nomás lo que dijiste, que este es un examen para lucirse. Claro. Y estaban hablando, por ejemplo, los compañeros en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Algunos que decían que no se sienten preparados, pero que sí también. Entonces, la recomendación de parte de ustedes, si no se siente preparado, pero duda nomás de su conocimiento un poco, ¿cuál es? ¿Es mejor optar nomás por una segunda convocatoria o irse para esa primera convocatoria? Porque ahí de repente algunos decían, los doctores son más buenos en el primer llamado. No, eso no existe. Que es más bueno, no es más bueno, eso no existe. Somos igual de malos siempre. O sea, si vas a tomar mal, somos igual de malos siempre, ¿verdad? Pero uno no es que va malo, en realidad. O sea, el alumno, yo siempre digo, el alumno entra con un 5 y se retira con su 1 si es que no rindió. Cada uno sabe cómo se prepara. Y hay gente que estudiando una vez tiene una capacidad de retención única y hay gente que estudian 10 veces y no se le queda. Bueno, está bien, perfecto. Cada uno va a saber cuándo rendir. ¿Sofi? Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengo una pregunta respecto a la unidad 10 que trata respecto de los instrumentos privados. Es más bien un caso, pero yo no entendí. Y son 2 artículos lo que le quiero mencionar. Primero está el 399, que habla sobre que básicamente los instrumentos públicos pueden tener cualquier forma, o sea, pueden ser privados cualquier día. Los instrumentos privados, sí. En el idioma que las partes consideren convenientes. Y en la última parte dice, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por las iniciales. Y después, otra vez en el artículo 405... No, espera. Acá estamos mezclando las cosas. La primera parte del artículo 390, o sea, del programa de estudios de la lección 10,
Sí. habla de la teoría del instrumento privado, por qué y sus características. Sí. Cuando vos hablas de lo último que dijiste, que no se puede sustituir por signos iniciales, ya hablas de otra cosa, que estás hablando de la firma. Sí, porque yo tengo un caso que no entendí. Pero le quería explicar nomás primero los artículos. Sí, pero ahí me mezclaste por dos cosas que no son iguales. En uno me hablaste de la teoría de los instrumentos privados, que son actos jurídicos realizados entre las partes, ¿verdad? Donde no es necesario que se realice en el idioma oficial, puede ser realizado en cualquier idioma, cualquier día, cualquier hora, cualquier fecha, ¿verdad? Pero tiene requisitos que son esenciales, como por ejemplo la individualización de las partes y la firma, ¿verdad? Y la firma, lo que no puede considerarse firma es poner signos o iniciales, ¿verdad? Lástima que acá no soy tan bueno compartiendo la pantalla, ¿verdad? Pero mi firma tiene una cualidad así. Y hasta, aunque ustedes no crean, la firma es única, dicen. Nadie puede hacer la firma de otro. Pero yo no puedo poner cuadradito. Voy a firmar contigo un contrato de prestación de servicio donde vos vas a ser mi asesora en materia de obligaciones. Y te voy a pagar 15 millones de guaraníes mensuales y vos me vas a asesorar todo lo que tenga que ver con las obligaciones. Y yo pongo un cuadrado abajo. Yo tengo una firma. O sea, la firma tenés que usar. No se permiten signos ni iniciales. Si O sea, por ejemplo, doctor, en el caso de, no sé, Juan y Pedro realizan un contrato de compraventa, ponele, y Juan firma con una inicial y después, bueno, ya se da todo lo que se tiene que dar y después Juan quiere invalidar el contrato porque dice que esa no es su firma y que son sus iniciales nomás. ¿El lo que a él contrato no se le puede ser válido o no? forzar a reconocer sus iniciales. Porque si después, si presentamos eso en el juicio, que está claro que esto no te van a preguntar en el examen, si presentamos eso en el juicio y vos le llamás a reconocer firmas a Juan y miran así y no es una firma, dice JP, porque es Juan Pérez, él no está obligado a reconocer iniciales, ni está obligado a reconocer signos. Ahora, si él dice, sí, esas iniciales son mías, y él reconoce voluntariamente, ahí tendrá el efecto que tenga que decir, ¿verdad? Pero no está obligado a reconocer. Ok, que sería el artículo 405, ¿verdad? Sí, así mismo. Genial. Muchísimas gracias, doctor. En realidad es 404. Toda persona contra quien se presentara en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye declarar si la firma es o no suya. Los sucesores podrán alimentarse a manifestar. Acá está. Sí, 400. Ninguna persona que hubiere suscrito con iniciales o signos un instrumento privado podrá ser obligado a reconocer con su firma. Les puedo decir, me voy a amparar en el artículo 405. Yo solamente puedo reconocer mi firma, no estoy obligado. Ahora, si él dice, bueno, perfecto, tendrá ahí el efecto jurídico de que reconoce el instrumento. ¿Adi? Profesor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si sacamos la bolilla del sorteo, una unidad que no estamos tan afianzados en esa unidad? ¿Se puede cambiar de bolilla? Sí, claro, y no querés que después yo te invite a un café y con galletita tipi a la salida. Claro que puedes cambiar la bolilla. Es más, si me pedís que me vaya a completar la hoja por otra, te voy a completar y te voy a dar una clase. No, lo pregunto no, profesor, porque yo tengo un problema muy serio. Yo no sé estudiar de memoria y realmente estoy muy preocupada. Y es que tenés un problema muy serio vos tenés un problema muy serio que no podés estudiar de memoria y estás muy preocupada, pero tenés una ventaja que sabes hablar. Entonces, sabiendo hablar, no te puedes rendir. Hay gente que le cuesta muchísimo hablar. Entonces, yo te conozco ya ni a vos en clases, entonces, si sabes hablar, lo demás ya es detalle. Decí lo que sabes. Piloto. Piloto es decir cosas sin saber, ¿verdad? Y nosotros somos cazadores de pilotos desde hace años. Pero si vos sabes algo, decí lo que sabes. Es difícil de pilotear en obligaciones porque todo está en la ley. Es como si fuese que yo me vaya a dar clase y le quiera pilotear a usted este mismo repaso luego. Mañana un repaso a esta hora, a este día, 90 personas están conectados y si yo era un piloto. ¿Ahí? Sí, profe, ¿qué es esta la pregunta? En la lección 23, si tenés la mano, hay ciertos puntos que nos traen en el libro y quería pedirte si podías explicar rápidamente. Decime cuáles son, porque probablemente sí están. O al menos no están en la unidad. Mando en el chat. Se me pone el micrófono. Mando en el chat para que le interese.
El primer punto es la doctrina de los fines económicos y sociales del derecho. Sí, no encontraste eso. No. Y después que más no encontraste, vamos a buscar. Yo tengo acá el libro, pero no sé. ¿Cuál es la última edición? 17, ¿verdad? Es la 17. Vamos a buscar un poco. En la parte de abuso del derecho. Sí, vamos a buscar. Sí, acá está. 560, 561. Página 560. Dame un flash. Vamos a buscar. Porque probablemente vas a encontrar en la parte filosófica, no así como dice ahí en el programa, pero dice en el concepto filosófico. Estoy seguro que vas a encontrar. $652. Te dice la doctrina de los fines económicos y sociales del derecho. Y acá vas a encontrar, ¿viste? Donde dice acá antecedentes. Acá está, en esta parte. En los fundamentos filosóficos. Después ya empieza. Esa es la... ahí vas a hablar de... Resulta que siempre nosotros mencionamos de que el derecho debe ser ejercido de buena fe. Atendé a lo que te voy a decir, ¿verdad? Si el derecho es ejercido de buena fe, una sociedad donde se ejerce de esta manera el derecho va a tener seguridad jurídica, ¿verdad? Si tiene seguridad jurídica, va a crecer de forma constante y permanente en la parte económica. De ahí que se tiene en cuenta de la teoría del abuso del derecho es justamente respetando la buena fe, porque si respetamos la buena fe vamos a tener seguridad jurídica y vamos a tener crecimiento económico. A eso se refiere, ¿verdad? Si tenemos crecimiento económico, vamos a tener una sociedad que trabaja, donde va a haber seguridad, va a haber educación, va a haber salud, y a todo eso se refiere las consideraciones que habla de la doctrina de los fines económicos y sociales del derecho. Los fundamentos filosóficos. Qué cortito que he hecho. Doctor, una consulta. Sí. ¿Y qué podemos hacer en caso de que Dios nos quiera, verdad? Que nos salga la unidad 11, que básicamente es una ley luego, profe, que es los actos jurídicos concluidos por medio electrónico. Sí. ¿Y cómo podemos... ¿Cuál es tu pregunta? No, y la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esta bolilla en caso de que... ¿Cómo está en tu programa? No podamos saber todos los puntos? Porque viste que el profe confunde mucho, porque casi todos los conceptos repiten mucho las mismas palabras. Y repetís. Si vos ves que en la bolilla se desarrolla a lo que es el tema de los actos jurídicos concluidos por medio electrónico, tenés que hablar en primer término del avance tecnológico, ¿verdad? Que en nuestro código es del año 1987, pero ya se hizo en 1956, ya se hizo nuestro código, ¿verdad? En aquella época, si bien es cierto, había avances tecnológicos, no eran los mismos avances que hoy se dan. Y te vas desarrollando, ¿verdad? De que hoy, por ejemplo, se puede dar la posibilidad de que dos personas que no se conocen, que nunca trataron, puedan tener y puedan desarrollar actos jurídicos por medios totalmente electrónicos. Y ahí se habla del domicilio, de la firma electrónica, qué ocurre cuando hay problemas, te vas desarrollando uno a uno. Tenés para divertirte. Tenés para divertirte. Y si en algunos casos se repite, y bueno, te vas repitiendo. Acá me pregunta Sofía si las disposiciones transitorias forman parte del código y formaron parte del código en su momento, ¿verdad? Pero hoy por hoy ya no, ya después de tanto tiempo ya no, ¿verdad? Vamos a hablar del título preliminar y de los libros, que son 5, ¿verdad? Permiso ahí, ¿el doctor Martínez Simón no considera parte del código las disposiciones transitorias?
No sé, habría que preguntarle a él, preguntarle. Ese día si te toca rendir con él, tener la suerte, preguntarle. Profe, ¿será o no? ¿Verdad? Bueno, vamos avanzando. Ya son las 7:30, vamos a ir... Acá me pide la teoría de la conversión, si no hay problema, vamos a hablar de ella. ¿Quién más? ¿Alguna duda más? Pero antes de eso existe la condición prohibida del artículo, no sé la condición. En la parte de condiciones prohibidas también van a encontrar que hay condiciones que son prohibidas y condiciones especialmente prohibidas. ¿Se percataron de eso, verdad? ¿O no? El artículo 319 habla de condiciones prohibidas, ¿verdad? Y condiciones especialmente prohibidas. La parte del 319 dice lo siguiente, ¿verdad? La condición de un hecho imposible contrario a la moral o las buenas costumbres o prohibido en la ley y deja sin efecto el acto jurídico. Quedan especialmente prohibidas, dice. Y ahí empieza A, B, C y D. La del inciso A, B, C y D son las condiciones especialmente prohibidas. Las condiciones prohibidas son hecho imposible contrario a la moral o a las buenas costumbres, o prohibido por las leyes. Y las especialmente prohibidas, habitar siempre en un lugar determinado. Yo te digo, te voy a pagar $1.000.000 si vas a vivir siempre en Luque, en el barrio Villadela, hasta que te mueras. Eso es especialmente prohibido, ¿verdad? Mudar o no mudar de religión, te voy a dar $1.000.000 si te mudas a la religión católica y no sos católica, sos del Islam, ¿verdad? Casarse con determinada persona, no el hecho de casarse con determinada persona. Te voy a dar $1.000.000 si te casas con Juan Pérez, ¿entendés? Por darte un ejemplo. Al profe se le desconectó, yo nomás no le escucho más. Ahora me lo dio. Hola. Esperemos un ratito, ¿sí? Aguárdame un ratito, porque como estoy así desconectado, me están escribiendo acá. Bueno. ¿Dónde me lleva? Estamos hablando de las condiciones prohibidas y condiciones especialmente prohibidas. Acá estoy leyendo, teoría de la conversión, ok. ¿Cómo se entiende la lesión? Si es caducidad o realmente prescripción. Consideran que es prescripción. Bueno. Acá le voy a contestar primero a Liz, ¿verdad? Liz, en esta cuestión del plazo de 2 años que establece el artículo 617, parece que es la 617, parece que es la lesión. Vamos a ver qué tal está mi memoria. ¿Hay opiniones que son divididas? Sí, hay opiniones que son divididas. Y te voy a decir que el doctor Bonifacio, 661, el doctor Bonifacio tiene una opinión y el doctor Alberto Martínez Limón tiene otra opinión. Ninguno de los dos te va a forzar a creer en cuál es su opinión porque son opiniones doctrinarias diferentes, ¿verdad? El doctor Alberto Martínez Simón piensa que el plazo de 2 años a partir de la realización del acto es un plazo de caducidad. ¿Por qué dice que es un plazo de caducidad? Porque no se encuentra dentro de los plazos de prescripción en el título de la prescripción, que empieza en el 654 por ahí, 657. Entonces, como no está ahí, él dice, y que tampoco dice la ley, él dice no es prescripción, es caducidad. Y el doctor Bonifacio, ¿verdad? Habla de que para él es un plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque en el derecho privado priman lo que las partes deciden.
y que el juez tiene que tener la menor intervención posible en el desarrollo de los efectos de los actos jurídicos. ¿Qué significa esto? De que en la caducidad el juez de oficio puede decir, ya pasaron más de 2 años de este acto lesivo, entonces no es proponible esta demanda, ¿verdad? No vamos a estudiar porque ya caducó en el plazo, solito, sin necesidad de correr traslado siquiera. Pero para el doctor Bonifacio Ríos eso es muy peligroso porque esto es derecho privado, es derecho que las partes tienen que ejercer su oportunidad para poder defenderse y decir, no, ya prescribió, no prescribió. Pero son posiciones jurídicas diferentes, ¿verdad? Pueden mencionar eso si quieren en el examen. Si están leyendo con el doctor Bonifacio, hablen del plazo de 2 años, ¿verdad? Y con el doctor Alberto Martínez también la misma cosa. Y que hay una discusión sobre si es caducidad o prescripción, si quieren hablar de eso. Fraude pauliano y simulación ilícita. Sí, claro. Y después voy a pasar a la teoría de la conversión que me pidió el INE. Nosotros tenemos los vicios que afectan a la voluntad, ¿verdad? Principalmente que son el error y el dolo que afectan a la intención y la violencia que afecta a la libertad. Son los vicios que afectan a los elementos internos de la voluntad. Y después tenemos 3 vicios que afectan, que se llaman los vicios en los actos jurídicos. Entre ellos tenemos simulación, fraude pauliano y lesión. Estos primeros 2, simulación y fraude pauliano, tienen un parecido muy interesante que en el fraude pauliano dice de que hay fraude pauliano cuando el deudor dispone de sus bienes, sea en donación o sea a título oneroso, a los efectos de que se dé en él la insolvencia material o agravar su insolvencia para no cumplir con las obligaciones que tiene con terceros. Y en la simulación dice que el deudor simula, ¿verdad?, realizar actos jurídicos a los efectos de no cumplir con su obligación con terceros. Si ustedes miran el concepto de fraude pauliano y de simulación, van a darse cuenta que en el fraude pauliano el acto jurídico es real. El deudor de verdad vendió sus cosas, de verdad donó sus cosas. ¿Para qué? Para no cumplir con su obligación con el tercero. Ahora, dentro de esta teoría del fraude pauliano, hay una situación. No es que nosotros no podemos vender nuestras cosas si es que debemos, ¿verdad? No es eso. Lo que no podemos hacer, según nuestro código, les voy a decir luego así. Acá está. Lo que nosotros no podemos hacer es vender nuestros bienes con la intención de no cumplir con nuestras obligaciones. Y acá... La fe lo que es el problema. La mala fe, sí. Por eso se llama fraude a los acreedores, se llama luego en el código. Fraude a los acreedores. De los actos celebrados en fraude a los acreedores, artículo 3.11. Los actos de disposición a título gratuito practicados por el deudor insolvente o reducidos a la insolvencia por causa de dichos actos pueden ser revocados a instancia de los acreedores. En el artículo 3.12, serán igualmente revocables los actos onerosos practicados por el deudor insolvente cuando la insolvencia fuera notoria. Y acá está el elemento que antes nosotros estudiábamos muchísimo y según el doctor Alberto Martínez ya no es un elemento como tal dentro de lo que es el Código Civil paraguayo, lo era en el Lebel Sarfield, hoy por hoy ya no es. Dice, o hubiese fundado motivo para ser conocido el otro contratante. A esta teoría antes se le llamaba consilium fraudis. Les voy a dar un ejemplo súper interesante. Yo tengo un colega en la docencia que es mi compañero de facultad desde el año 2002 que nosotros ingresamos en el cursillo, que es Juan Blanco. Algunos le conocen, ¿verdad? Pues ya dimos clase con él y todo eso. Otros le van a conocer porque dieron repaso con él. Él es mi compañero de estudio el año 2002 en el colegio, pero en la facultad fue mi compañero de estudio en notariado.
fue mi compañero de estudio en la maestría, hoy es mi compañero de estudio en el doctorado. Un amigo que es magistrado hoy y él se inhibe de mí por amistad manifiesta. Juan se presume que conoce todos mis problemas y todo lo que hay. Supongamos que, toco madera, ¿verdad? Yo tengo un problema económico y tengo una casa, ¿verdad? Tengo una casa y sé bien que mis acreedores en algún momento dado van a embargar mi casa, me van a demandar, me van a embargar y van a rematar mi casa. Y yo me voy a quedar sin la casa y sin dinero. Entonces, ¿qué yo hago? Le vendo a Juan la casa. Le vendo a Juan la casa. ¿Para qué yo le vendo a Juan la casa? Para que se genere la insolvencia material. O sea, ya no van a tener los acreedores nada que embargarme, ¿verdad? A eso se le conoce como fraude pauliano. A eso se le conoce como fraude pauliano. El fraude pauliano es un acto real, ocurre. La venta, transferencia, donación ocurre. Pero ¿para qué se hace esto? Para que el deudor llegue al estado de insolvencia, o sea, que yo no tenga nada que los acreedores me puedan embargar, ¿verdad? Y evitar así el pago a mis demás acreedores. El fraude pauliano, su remedio procesal se llama la acción revocatoria pauliana. No busca anular el acto jurídico, busca revocar el acto jurídico. Esa es la segunda diferencia que hay con la simulación. En la simulación, el acto jurídico no es real, es simulado, ¿verdad? Y la solución jurídica de la acción de simulación se llama acción de nulidad por simulación. Lo que se busca es declarar la nulidad del acto jurídico simulado. En cambio, en el fraude pauliano, lo que se busca es la revocación. Incluso en la revocación, si yo vendí la casa por 200 millones y el crédito de la persona que quiere revocar es de 100 millones, solamente va a revocar hasta el límite del crédito del acreedor que está solicitando. Y otra cosa también muy interesante del fraude pauliano es que solamente beneficia al acreedor que solicita la revocación. En cambio, en la simulación le beneficia a todos los acreedores y es por la totalidad del acto jurídico. No sé, Alan, si eso te confundí más o te aclaré la duda. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profesor, en el caso de la simulación relativa, por ejemplo, que habías dado el ejemplo en clase, cuando un padre le vende a su hijo la casa para privar de los derechos hereditarios a sus otros hijos. Claro. Entonces, ahí Supongamos que este Juancito se llama el hijo al cual se le donó, el más chiquitito. Y Juancito tenía 3 hermanos, ¿verdad? Y uno de sus hermanos, Pedro, solicita la nulidad del acto jurídico. Si se declara la nulidad por simulación, le va a beneficiar a todos los demás herederos, no solo a Pedro, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque ese es el efecto jurídico de la sanción legal de lo que sería la acción de nulidad por simulación. En el fraude pauliano, supongamos que hay 3 acreedores, Pedro, Juan y Fernando, ¿verdad? Si Pedro inicia la acción revocatoria, solo le va a beneficiar a Pedro, no le va a beneficiar a Juan ni a Fernando. Y se va a hacer hasta el límite del crédito de Pedro, ¿verdad? Acá Benja me pide hablar del fraude de la ley y justamente fraude pauliano, fraude a los acreedores o fraude de la ley también se menciona porque nosotros usamos un artículo que es totalmente legal, que es el de la compra-venta, para defraudar a nuestros acreedores. Entonces la ley, o sea, que lo que busca es que prime la buena fe y en ese sentido castiga estos actos jurídicos que atacan a la buena fe. profesor, en el examen pasado había salido justamente un ejercicio similar que decía que un sujeto tenía un hijo que no estaba extramatrimonial y que él, para que no entre dentro de los derechos hereditarios, creó una sociedad anónima. Entonces, ¿eso se configura como un fraude a la ley o no? Sí, así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Es un fraude a la ley. Vos creaste una sociedad anónima, pero con la finalidad de poder perjudicar a un tercero.
Bueno, no me quiero olvidar de esta alumna que me pidió hablar de la teoría de la conversión. En la teoría de la conversión, espera un momentito, es Eliane Villar, no sé si sigue ahí. Pero si no sigue igual, le voy a mencionar. Hace rato estábamos conversando diciendo de que uno puede realizar un acto jurídico, ¿verdad? Y ese acto jurídico podría eventualmente no estar realizado conforme a lo establecido en la ley. Por ejemplo, una escritura pública, ¿verdad? Una escritura pública necesita 8 requisitos para que puedan ser válidos. Y supongamos que tiene los 8 requisitos, pero tiene un problema. El escribano está suspendido por la Corte Suprema de Justicia y las partes no sabían que este escribano estaba suspendido por la Corte Suprema de Justicia. Igual se llevó a cabo. ¿Qué significa? La escritura pública tiene un problema formal, ¿verdad? No es válido como escritura pública, pero las partes sostienen de que quieren seguir llevando a cabo, en este sentido, el acto jurídico. Entonces, lo que la ley te permite es hacer valer la voluntad de las partes, ¿verdad? A los efectos de poder generar efectos jurídicos en lo que realizaron las partes. Ahora, como acto jurídico que es escritura pública, no va a servir, pero sí te va a servir como principio de prueba por escrito, o te va a servir para poder exigirle el cumplimiento de una obligación a la otra parte, por ejemplo, una obligación de hacer escritura pública, en vez de que sea una escritura pública va a ser un instrumento privado, un elemento de prueba, toda vez que lleve la firma de las partes, toda vez que lleve la firma de las partes. Esa es la teoría de la conversión. De ahí habla la teoría de la conversión. En pocas palabras sería convertir un elemento nulo, o sea, un instrumento nulo en válido. En un principio de prueba por escrito. Gracias, profesor. Te va a servir para una prueba en un juicio, pero como escritura pública ya no te va a servir. ¿Alguna duda que tengan? Estamos ahí, si no nos cuenta ya 1 hora y media, estamos acá sentaditos. Dani. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta sobre la representación. Decime. Artículo 344 y 346. Sí. El 344 dice que cuando se excediera el representante, pero los terceros fueren de buena fe, se estimará que obró dentro de sus facultades y obliga a su principal. Sin embargo, el 346 dice que si el representante se excede y el representante no ratifica, el acto obrado no obliga al poderdante, es decir, al representado. Sí. Pareciera que hay una contradicción entre... No. Fíjate, vamos a leer todo el artículo. No es una... Esta es la teoría de la ratificación de los actos jurídicos, se llama, Dani. La teoría de la ratificación de los actos jurídicos te habla de una situación donde vos actúas en nombre y representación de una persona, ¿verdad? Y dentro del acto jurídico que estás celebrando, te excediste, pero no te excediste de mala fe, te excediste de buena fe, dice el artículo 344. Obligará a su mandante a realizar lo que vos te obligaste, ¿verdad? Pero acá atender que dice, en caso de duda, se entenderá que procedió por cuenta propia, dice. O sea que si estamos dudando si hubo o no buena fe, el representante se va a tener en cuenta como si fuese que actuó en cuenta propia. Pero supongamos que ese acto que realizó el representante, que estaba fuera de lo que estaba establecido en su mandato, no es de desagrado del que otorgó el mandato. Entonces el 345 habla de la ratificación, ¿verdad? De la ratificación, que yo puedo ir y decir, mira, esta persona realizó este acto jurídico, se extralimitó en cierta forma de lo que yo le dije, pero yo estoy de acuerdo. Entonces, por el mismo acto jurídico vas a ir y te vas a ratificar en lo que estás diciendo. Bueno. Esto es en caso de que exista problemas de los límites del mandato, mi estimado Dani.
Gracias, profe. Dale. Gracias. Sí. Sí. Súper, no hay ningún problema. La parte, primero voy a hablar doctrinariamente, después voy a hablar con ejemplos. ¿Está bien? Las partes son los sujetos sobre los cuales recaen los efectos del acto jurídico. Las partes son los sujetos sobre los cuales recae el efecto del acto jurídico. Los representantes son personas que actúan en nombre y en representación de las partes, dentro del límite de sus mandatos. Y el otorgante es quien, literalmente hablando, firma el acto jurídico. Pueden darse casos, ¿verdad? Pueden darse casos donde no se encuentren firmando las partes el acto jurídico. No firmaron, pero lo hicieron sus representantes. Entonces le obligan a las partes a cumplir con el acto jurídico. Te voy a dar un ejemplo, Alan. Yo tengo un negocio. En mi caso, me dedico a la compra-venta de vehículos automotores. Yo tengo muchos vehículos en mi nombre, tengo muchas propiedades y estoy constantemente en muchas partes. Estoy en Ciudad del Este, estoy en Encarnación, estoy en tal cosa. Supongamos que vos sos una persona de mi entera confianza y como no puedo estar en 2 o 3 lugares a la misma vez, eso me dificulta muchas veces en mis negocios jurídicos. Yo te otorgo a vos un poder en el cual vos estás autorizado a representarme y poder comprar o vender en mi nombre. Puedes comprar o vender en mi nombre. En esta situación, ¿quién es la parte? La que te mencioné recién. El dueño del negocio. Si vos te vas a Encarnación y vendes una casa que yo tengo, un departamento que yo tengo acá en Asunción, te presentas con tu poder y decir, yo estoy autorizado a poder vender la casa que Oscar Arzamendia tiene en Asunción. Y le vas a vender, por dar un ejemplo, a Sol Velasco. Ok, vas a realizar una compra-venta, vos vas a vender un inmueble que es mío a Sol Velasco, el cual estás autorizado. Sol va a comprar para ella. Sol va a comprar para ella. Es su plata y para ella va a ser la casa. Sol, en el contrato de compra-venta que vos realizaste, ¿qué es? ¿Sol es la que otorga el poder o compra? Yo, Oscar Arzamendi, le otorgué el poder a Alan. Alan se fue a Encarnación y parte de Sol. Y Sol va a comprar el departamento que está en Asunción para ella. Es parte. Okay. Parte. ¿Quiénes firmaron el contrato de compra-venta? El representante y parte. Sol y Alan. Alan y Sol. ¿Alan qué es? Es representante. Okay. Y al firmar el acto jurídico, también es otorgante. Aquellos que firman el acto jurídico son otorgantes. O sea que Sol es otorgante. Pero como Sol va a comprar para ella misma y ella misma va a pagar, también es parte. Parte y otorgante. Pero Alan no es el titular del bien. No va a recaer sobre él los efectos del acto jurídico. Va a recaer sobre mí. Sobre Oscar. Ahí es solo representante y otorgante. Ahí está. Las partes son los sujetos sobre los cuales recaen los efectos del acto jurídico. Los representantes son aquellos que actúan en nombre de las partes hasta donde el mandato les permita. Y los otorgantes son los que realizan la firma del acto jurídico. ¿Se entendió? Súper claro, profesor, gracias. ¿Se entendió, Alan?
Por fin entendí. No se preocupen que esto sea en el turno tarde. Yo creo que estos días en el turno tarde, si están en el turno tarde, se van a acordar de eso, de esta bolilla. Bueno, ¿alguna pregunta más de estos 72 almas que están por ahí? Las 8 ya. Así nos vamos cerrando este pequeño repaso Carapeí. Profe, en el examen oral, el método que utilizan los profesores para el tema de la corrección depende de cuántos puntos desarrollaste, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el capítulo 9, que son 19 puntos, desarrollas 18, te da para un desarrollo completo de la bolilla, teniendo en cuenta un punto de la presencia. Nadie puede sacar 0. Presencia. Manejo adecuado de la terminología jurídica, manejo del programa, ¿verdad? Eso te da a vos, creo que ahora ustedes ya llegan con el examen final de 50 puntos, ¿verdad? Sí. Te da a vos una suerte de entre 20 y 30 puntos. Si desarrollas todo tu programa, desarrollaste bien, te da 20 o 30 puntos. Y después vienen las preguntas complementarias, que son las que el docente cree conveniente, que es por el resto del puntaje. Comprendo. Sí. Hay así le voy a enviar después la foto le voy a enviar a los delegados los ítems a tener en cuenta en la evaluación oral. Bueno, gracias, profesor. Dale. Doctor, una consulta. ¿La puntuación es inmediata o tarda un tiempo? Yo, Oscar Arzamendia, si rendís conmigo, ahí mismo te digo cuánto sacaste. No puedo hablar por los demás docentes. Pero vos rendís conmigo, ahí mismo te digo, sacaste 2, sacaste 3, sacaste 1, sacaste 4, sacaste 5, ahí mismo. Con un pasaje de conforme. Profe, tengo una consulta en cuanto a lo que acaba de preguntar el compañero Adip sobre el tema de hablar sobre todos los puntos de la unidad a la hora del oral, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si es que de repente algunas unidades resultan ser muy largas, tienen bastantes puntos, ¿verdad? Sí. Y si vos solamente hablas sobre ciertos puntos, entonces a los docentes no les va a molestar eso. Se va disminuyendo tu puntaje. Se va disminuyendo. No te vamos a decir, pero yo en mi caso, por ejemplo, bueno, vamos a desarrollar la lección 10, instrumentos privados. Yo tengo acá, voy a mirar mi programa y te voy a escuchar. Vas a hablar de teoría del instrumento como prueba preconstituida, instrumentos privados, limitaciones, doble ejemplar, principio de prueba. Saltaste la firma. Después, efecto respecto a tercero, reconocimiento de incapaces. Te voy a mirar así, sé perfectamente que no dijiste todo, ¿verdad? Si por ahí estoy así iluminado, te voy a decir, te saltaste sin querer, o no sabes, y ahí, no, fue sin querer, no sé. Profe, pero nosotros somos principiantes, vos sos un superdotado en esto. Profe, y de repente... La verdad, la cosa es que uno, en la materia de Derecho, a Ana le voy a responder. Ok. Yo también fui alumno, y todo lo que ustedes estudiaron, nosotros también estudiamos, y sabían todo el programa. Acá Valeria dice, ¿qué pasa si el docente no te deja desarrollar toda tu bolilla y va directo a las preguntas? Y no pasa nada, por lo tanto estás contento con lo que desarrollaste y súper bien. Yo tengo un dicho que no es ningún secreto. Yo siempre digo, el que sabe, sabe, y el que no. Cuando el alumno se sienta, desde que se sienta, sabe si sabe o no. Y aquel que sabe, usualmente no solemos desarrollar toda la lección, pero pasamos a preguntarle otras cositas si yo creo conveniente y ya se retira. Y el que no sabe, se nota, a legua se nota. Increíble, ¿verdad? ¿Cuánto? 17 años yo tengo, el doctor Bonifacio tiene 42 años de estar evaluando. Se nota quién sabe y quién no, ¿verdad? ¿Estamos? Preguntaron en el chat cuántas preguntas son las que se realizan. Las que el docente quiera. Ya depende del docente. 2, 4, 6, 10. Pero nunca escuché a nadie haber preguntado 10 cosas, porque son muchos, pues. De acuerdo a cómo se va desarrollando. Comprendo. No tengan miedo. La verdad, la cosa es que en el tema del derecho es estudiar, prepararse, practicar,
hablar solo, pareces loco y hablas solo, tal cosa. Te vas mejorando lo que no aprendes. Te puntualizás, aprendes los términos jurídicos que tenés que aprender, como hecho jurídico, acto jurídico. Hablas de los elementos de los actos jurídicos, de los vicios, qué es la nulidad. No es tan complicado. Hecho jurídico es fácil, obligación es un poquito más largo. Y acá Celeste, ya cuando está terminando, me dice cuál es la diferencia entre nulidad y anulabilidad. Y la nulidad, en primer término, tiene la sanción legal de privar de los efectos jurídicos del acto, ¿verdad? Desde el día que nació, como si fuese que nunca existió. Esa es la primera. Puede ser declarado de oficio, la nulidad puede ser declarada de oficio, y no es necesariamente a petición de las partes. El juez, si ve que un instrumento tiene un elemento nulo, puede declarar la nulidad ahí mismo, y el efecto jurídico es retrotraer como si fuese que nunca existió. Y la anulabilidad, por el contrario, solo puede ser solicitado por las partes, y los efectos jurídicos se tienen como que existieron, ¿verdad?, hasta el día de que quede firme y ejecutoriada la sentencia, ¿verdad? Si es que el acto jurídico vivió desde el año 2020 hasta el 2024, que cayó la sentencia, se fue a la Cámara de Apelaciones, se confirmó, no se fue a la Corte, entonces hasta ese día nomás va a vivir, ya no va a tener efectos posterior a la sentencia, pero el tiempo que vivió se va a tener como considerado que vivió, ¿verdad? Y en cambio la nulidad no, la nulidad es como si fuese que nunca existió, ¿verdad? Y puede ser declarado de oficio. Bueno, chicos, martes, para repasar, a las 14 horas sean puntuales, especialmente los turnos mañana y turno tarde, llevar su programa de estudio que no esté iluminado, bolígrafo, cédula de identidad, una hoja en blanco. No me pongan en la situación, si no tengo mi hoja, pasa mi programa, el delegado, tal cosa, ya sean, actúen como gente grande, ¿verdad? Y a los delegados sí les voy a pedir que nos preparen las 8 mesas, las 10 listas del turno mañana, turno tarde, turno noche, y el bolillero antes de las 2 de la tarde, ¿verdad? Principalmente a los delegados del turno mañana y turno tarde, que son los primeros que van a rendir, ya les voy a pedir que hablen con los bedeles. Si es necesario que yo hable con el bedel, le llaman y le pasan el número, y a la gente de informática 10 listas, ¿verdad? De cada turno. Y nos vemos. Yo voy a llegar antes de las 2 de la tarde para preparar todo, y suerte para los que no estudiaron y éxito para los que estudiaron, ¿sí? Gracias, profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.